Bienvenidos jóvenes a esta clase de gestión de costos. Esta sería la clase número 4. Estamos en la primera unidad, que son pues los elementos básicos de contabilidad, que sería pues lo más fundamental para entrar ya de lleno a lo que tiene que ver con los costos que ocurren dentro de una empresa. Entonces vimos conceptos fundamentales. En esta clase vamos a ver lo que sería pues la información financiera, cómo se registran todos los eventos que ocurren dentro de la organización, cómo se asientan, de tal manera que la empresa pues pueda llevar un registro pues veraz, confiable de las transacciones que realizan. Entonces en esta vamos a ver los principios de contabilidad generalmente aceptados. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, vamos a ver la primera, que tiene que ver con la entidad. De tal manera que se considera a la organización, o en este caso a la empresa, como una entidad independiente de los accionistas, inversionistas o dueños de la empresa. De tal manera que son dos entidades diferentes. Una es la organización y otras son las personas que son los dueños o accionistas de la empresa. Entonces a esto se refiere el concepto de entidad. Lo voy a leer textualmente. Dice: este supuesto indica que las operaciones y la contabilidad de una empresa es independiente de la de sus accionistas, acreedores o deudores y de cualquier otra organización. Entonces, digamos que un accionista, o sea, uno de los dueños de la empresa, compra un carro para él. Entonces, ese carro o ese automóvil que este accionista compra para uso propio es de él. No se registra en la organización, en la empresa, porque son dos cosas distintas. Ahora, si este accionista o dueño de la empresa compra su automóvil propio haciendo uso del dinero de la empresa, bueno, entonces en la empresa se va a registrar como un préstamo que hizo la empresa al accionista, pero la propiedad del automóvil no se registra dentro de la empresa. Simplemente que la empresa le prestó dinero al accionista pues para que comprara, digamos, ese automóvil. Por eso se refiere a entidad, que son dos cosas distintas. Una es que las operaciones de la entidad pues son independientes de las de los accionistas u otros personas que tengan relación con la empresa como acreedores o deudores. Bueno, el segundo supuesto es la realización. Lo leo textualmente. Este principio determina el momento preciso en que, para efectos contables, las operaciones y eventos económicos de una entidad se consideran realizados. Entonces se va a registrar todos aquellos eventos o transacciones que se realicen y que pertenecen pues a la empresa o a la organización. Vamos a suponer un ejemplo, que la empresa vendió parte de sus mercancías o de su producto, las vendió a crédito. Entonces tiene que registrar esa venta. No representa un ingreso porque fue una venta a crédito. Es decir, el cliente compró esa mercancía llevándosela a crédito para pagarla en una fecha posterior. Pero el asunto es que la transacción ya se realizó. Entonces, independientemente de que haya entrado efectivo en el momento, que haya sido una venta constante y sonante, pago de contado, o que haya sido una venta a crédito, igual la venta ya se realizó. Por lo tanto, pues se tiene que registrar esa transacción que ocurrió. A eso se refiere la realización.
Dice, determina el momento preciso en que para efectos contables las operaciones y eventos económicos de una entidad se consideran realizados. Entonces, en este caso, pues se va a indicar ahí, en el ejemplo que yo supuse, pues que la venta a crédito se va a registrar como una venta en el estado de resultados, como si fuera un ingreso, y en el estado del balance general se va a registrar como una cuenta por cobrar. No ha ingresado el efectivo, ya la venta se realizó, pero se va a registrar como una cuenta por cobrar o como clientes que están pendientes por pagar, ¿no? El otro pues sería el principio del periodo contable. Este postulado establece que para efectos contables, la vida económica de una entidad se debe dividir en periodos convencionales para conocer los resultados de operación y su situación financiera en cada periodo, independientemente de la continuidad del negocio. Entonces, no importa cuánto dura el negocio, tenemos que dividir los periodos contables pues, en intervalos de tiempo. Pueden ser semanales, pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. El asunto es que tenemos que registrar las operaciones que ocurrieron en ese periodo. Todas las operaciones que ocurrieron en el mes de septiembre o todas las operaciones que ocurrieron durante el año 2021. Entonces tiene que indicar un periodo, de tal manera que en la información financiera se especifique el periodo que abarca el registro de esas operaciones o la situación financiera en la que se encuentra la empresa, en qué fecha, ¿no? Bueno, también hay otros principios, estos son, digamos, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Adicionalmente a estos tres, hay otros principios que también son importantes en la contabilidad. En este caso solamente lo voy a mencionar así por encimita, someramente. Uno de ellos, por ejemplo, es el valor histórico original. Cuando se hace un asiento en los estados financieros se tiene que indicar el valor histórico de la operación. Por ejemplo, si la empresa compró un camión para el reparto de su mercancía o para trasladar materias primas, un camión de carga, y a la empresa le costó 500,000 pesos, lo tiene que registrar ahí en su contabilidad, en la adquisición al costo de la compra, 500,000 pesos. Independientemente de si ese camión vale más o vale menos. A lo mejor la empresa compró el camión con un descuento muy atractivo. Quizá el camión costaba 600,000 pesos, pero lo estaban rematando y lo vendieron en 500,000. Bueno, se va a registrar en la compra que se realizó, los 500,000 pesos. Ya si la empresa lo vende después a un precio mayor, a un precio menor, bueno, ese va a ser otra transacción. El otro se llama negocio en marcha. Suponemos que las empresas van a trabajar por tiempo indefinido, salvo en los casos especiales en que la empresa esté en liquidación. Algunas empresas, pues por motivo de cierre de operaciones, entran en un proceso de liquidación. Pero fuera de eso, suponemos que siempre que se abre un negocio y que empieza sus operaciones, lo va a hacer por tiempo indefinido. A eso se refiere al negocio en marcha. Otro principio es la dualidad económica, que es separar, y por eso se llama dualidad, o sea, son dos partes, ¿no? Una sería, pues, todo aquello que se registra en la empresa va a afectar, por una parte, los recursos que son propiedad de la empresa, y por otra parte va a afectar a lo que serían las obligaciones y derechos de terceros. Por ejemplo, si la empresa pide un préstamo, ese préstamo que pide la empresa y que lo obtiene, digamos, del banco, va a impactar a los ingresos de la empresa. La empresa va a recibir recursos monetarios gracias al financiamiento, al préstamo que obtuvo. Pero también va a implicar una obligación, porque la empresa adquiere el compromiso pues, de pagar ese préstamo que solicitó. Entonces, eso se le llama dualidad económica, que una transacción, un evento económico, pues va a tener su contraparte en ambos lados.
tanto en los recursos propiedad de la empresa como en las obligaciones que la empresa tiene con terceros. Otros pues sería revelación suficiente, que se refiere a que la información debe tener, que los estados financieros deben tener información suficiente, completa, que se ha registrado aquella información que es pues suficiente para quien va a analizar la información o quien va a tomar la decisión. Otra es importancia relativa, que tiene que ver pues que hay algunas cosas o eventos que se hacen dentro de la empresa que tienen diferentes niveles de importancia, y eso le llaman importancia relativa. Por ejemplo, si la empresa va a comprar una maquinaria de construcción, digamos una grúa, pues esa inversión es una inversión muy importante. Quizá esa grúa de construcción pues cuesta $1 millón o 2 millones de pesos. Se va a registrar como una inversión. Sin embargo, también la empresa puede adquirir quizá algunas herramientas que se van a utilizar pues en la operación de esta grúa. Quizá una herramienta cuyo costo pues sea muy pequeño, digamos que la herramienta costó $1,000. Entonces esa importancia relativa pues se refiere a que no vamos a registrar la compra de esa herramienta que tiene un costo muy bajo, digamos de $1,000, como una inversión, sino que lo vamos a incluir como un gasto, digamos, porque es tan pequeño su valor que no se justifica pues registrarla como una inversión, aunque esa herramienta pues va a durar muchos años. Sin embargo, por su importancia relativa, no se registra como inversión, sino como un gasto corriente. Otro sería pues la consistencia, de tal manera que cuando se hacen los asientos y registros de la información contable y financiera, se debe ser consistente en la forma en que se va a hacer, de tal manera que se evite una confusión de que a veces hacemos el asiento de la información usando un método y luego al siguiente mes usamos otro método. Entonces eso crea confusión. Vamos a tener información pues que no va a ser útil, dado que no vamos a utilizar los mismos medios de medición al registrar la información. Un ejemplo sería, digamos que la empresa compró un automóvil y este automóvil lo va a depreciar en función de los kilómetros recorridos. La depreciación pues se refiere a la pérdida en el valor monetario del activo. Obviamente ese automóvil va a ir perdiendo valor monetario conforme se use, y que ese valor monetario va a disminuir en función del kilometraje recorrido, de tal manera que a más kilómetros recorridos ese automóvil pues pierde más valor, se desgasta más, tiene más uso. Bueno, si vamos a utilizar el número de kilómetros recorridos para calcular la depreciación de un activo como un automóvil, pues tenemos que ser consistentes, de tal manera que los otros automóviles que adquiere la empresa pues se van a depreciar utilizando el mismo método. De esa forma decimos que es consistente la forma en que se va a registrar o se va a hacer la medición. Bueno, muy bien, esos son principios generales que pues son útiles y se deben tomar en cuenta al momento pues de asentar la información contable. Bueno, vamos a pasar a lo que sería el cargo y abono, que es lo que vamos a ver quizá de contabilidad. Lo vamos a ver de manera muy sencilla. Ahí en la tarea les puse ahí un ejemplo o un par de ejemplos para que ustedes practiquen. Lo que mencionaba al principio del curso no es un curso de contabilidad, sino más bien es de gestión de costos. Pero pues para tener información o para poder manejar todo lo que es la información de costos necesitamos conocer pues lo más básico de contabilidad. Entonces vamos a ver esto que le llaman así, ¿no? Las reglas del registro contable. Entonces vamos a empezar por definir lo que es la cuenta. Lo que se entiende en contabilidad por la cuenta. Se lo leo aquí textualmente, dice: cada cuenta tiene una sección para anotar los aumentos y otra para registrar las disminuciones. A esto le llaman la cuenta.
es donde se van a registrar, dice, los aumentos y las disminuciones. Las transacciones de negocios se clasifican en grupos de partidas similares llamadas cuentas. La cuenta es donde se registran los aumentos o disminuciones de cada partida provocados por una transacción de negocio. Entonces, eso le llaman cuenta, donde vamos a registrar aquellos aumentos o disminuciones en las diferentes partidas que van a reflejar, pues, las transacciones que está haciendo la empresa. Entonces, vamos a ver este que le llaman registro contable de cargo y abonos. Vamos a presentar esta regla, que es la que vamos a utilizar, pues, para hacer los asientos y lo que le llaman la balanza de comprobación. La vamos a llamar así, regla del registro contable. Regla del registro contable, que le llaman así, ¿no? Cargo y abono. También le llaman las cuentas T, ¿no? Porque pues parece una T. Le llaman cargo y abono. Entonces, toda transacción que se realiza en la empresa, pues se va a registrar aquí, en la cuenta. Que mencionamos ahorita la definición, pues que hay que anotar si hubo un aumento o una disminución de las diferentes partidas que hay dentro de la empresa. Bueno, vamos a definir primero lo que es un cargo. Dice movimiento del lado izquierdo de la cuenta. O sea, de este lado. Izquierdo, derecho. Representa un aumento en las cuentas del activo y gasto. O una disminución en las cuentas del pasivo, capital e ingreso. Entonces así lo vamos a poner, ¿no? Aquí lo voy a poner. Es un aumento en las cuentas del activo y gasto. O una disminución en las cuentas del pasivo, capital, ingreso. Disminución en las cuentas del pasivo, capital e ingreso. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se realizan estos asientos. Les recomendaría que lo copiaran, porque ahorita lo voy a borrar. Lo copiaran y lo tengan ahí a la mano, para que cuando estemos haciendo el registro de cada transacción, pues vean en qué parte se va a realizar o se va a sentar la información de esa transacción que se realizó, de ese evento económico que está ocurriendo. Bueno, es un aumento o disminución. Va del lado izquierdo, del lado derecho, en el cargo o en el abono. Bueno, el abono es disminución en las cuentas del activo y gasto. Disminución en las cuentas del activo y gasto, o un aumento en las cuentas, que sería aquí no pasivo, capital e ingreso. Bueno, pues ahí están. Esa es la regla del registro contable. Entonces volvemos a repetir. Cargo, movimiento del lado izquierdo de la cuenta. Representa un aumento en las cuentas del activo y gasto. O una disminución en las cuentas del pasivo, capital e ingreso. Abono, movimiento del lado derecho.
de la cuenta. Representa una disminución en las cuentas del activo y gasto, o un aumento en las cuentas del pasivo, capital e ingreso. Bueno, muy bien, entonces, bueno, también le tienen otros nombres, también le llaman, al cargo y abono, también le llaman débito y crédito. Aquí lo voy a poner con letra chiquita. Débito. Son otros nombres que se les dan. También le llaman el debe y el haber. Lo mismo, aunque aquí lo vamos a manejar más como cargo y abono. Pero es igual, si decimos débito o crédito, debe o haber. Pues lo decían, lo copian, lo tienen ahí en una hoja a la mano para que podamos verla ahí, identificar las diferentes transacciones que ocurren, en qué parte lo vamos a indicar, si del lado derecho o del lado izquierdo, si representa un aumento o representa una disminución. Con esto pues se realiza lo que le llaman el ciclo contable. Bueno, aquí lo voy a borrar, la regla. Ahí lo tienen ustedes a la mano. El ciclo contable. Se lo leo aquí. Dice: el conjunto de actividades que es necesario desarrollar en una organización para generar información financiera se le denomina ciclo contable. Vuelvo a repetir. Dice: el conjunto de actividades que es necesario desarrollar en una organización para generar información financiera se le denomina ciclo contable. Entonces, una vez que se hacen todas las operaciones, estos asientos, esta balanza de comprobación, finalmente nos debe llevar a obtener los estados financieros. Los que vimos aquí, los más usados y los más básicos, el balance general y el estado de resultados. Toda esa información que se va registrando hasta que finalmente se obtienen los estados financieros, a eso se le llama el ciclo contable. El ciclo contable es una serie de actividades que se inicia con el registro de las transacciones y culmina con la elaboración de los estados financieros. Bueno, pues ahí tenemos ya la definición, ya se lo leí. Lo que mencionábamos es el registro de todas las transacciones hasta que finalmente obtenemos los estados financieros, como el balance general o el estado de resultados. Este ciclo incluye 4 partes. Una son las transacciones. Que es la captura cronológica, pues, de todas las transacciones o eventos en forma ordenada, conforme van ocurriendo. Entonces, eso se refieren las transacciones. La otra son los ajustes, que es la depuración o perfeccionamiento de la información financiera generada preliminarmente. Entonces, ya de la información que registramos aquí, pues se hacen los ajustes. ¿Qué se refiere a eso? Dice a la depuración o perfeccionamiento de la información financiera. Con esto obtenemos los estados financieros. Estados financieros. Que es la elaboración, pues, de todos los estados financieros básicos. En total son 4. Aquí, para efecto de simplificación en el curso, mencionamos solamente 2, que es el estado del balance general y el estado de resultados. El estado de resultados incluye otro estado que se llama el estado de costo de producción, que es otro estado. También está, pues, el que tiene que ver con el flujo de efectivo, que representa todos los ingresos y salidas de efectivo. Y por último, el cierre. Dice la preparación de los registros contables para el inicio de un nuevo ciclo de contabilidad. Entonces, una vez que ya se hicieron los estados financieros, se hace el cierre para que podamos dar inicio al nuevo ciclo contable.
Si manejamos periodos de un mes, bueno, pues cerramos el mes de agosto y con esa información, pues iniciamos ahora el nuevo ciclo para el mes de septiembre, con todas las transacciones que ocurran durante el mes de septiembre. Bueno, muy bien, pues con eso vamos a pasar a lo que sería la balanza de comprobación. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí, en este caso, en el curso? Repito, no vamos a adentrarnos mucho a lo que es la contabilidad, no es un curso de contabilidad. Entonces simplemente vamos a ver lo que es la balanza de comprobación. Si llaman un curso de contabilidad, pues sería como un repaso. Pero el programa está hecho pues para verlo más elemental, partiendo quizá que no se haya visto completamente todo lo de contabilidad. Bueno, una balanza de comprobación. Dice, es una lista del saldo de cada una de las cuentas del mayor general, cuyo objetivo es realizar una verificación de este libro para determinar si los totales de los saldos deudores y acreedores son iguales. Entonces, esto le llaman balanza de comprobación. Es una lista, ¿sí?, del saldo de todas las cuentas, en este caso le llaman del mayor general. Y el propósito, el objetivo, pues es verificar que pues coincidan o que sean iguales todos los saldos deudores y acreedores. Y yo les envié ahí en su correo un ejemplo, que es el ejemplo que viene en este libro que estoy utilizando en esta parte de la primera unidad, Principios de Contabilidad. Este libro pues es de lo que dice la bibliografía, ¿no? Contabilidad para no contadores. El ejemplo que viene aquí en el libro pues es muy útil pues para identificar qué corresponde pues al debe y al haber, o sea, al cargo y al abono. En el ejemplo se supone los servicios de una empresa de ingeniería, que es una sociedad cooperativa. Y entonces se realiza la balanza de comprobación. Todas las cuentas, transacciones que se han hecho, y luego se indica pues el cargo y el abono, o el debe y el haber. Entonces, si lo tiene ya a la mano, mucho mejor para que ustedes lo puedan leer, no anotarlo aquí en el pizarrón para no hacer más extensa la clase. Entonces, por ejemplo, lo que son cuentas como el banco, clientes, IVA por acreditar, el seguro pagado por adelantado, materiales de oficina, equipo de transporte, equipo de oficina, franquicias, se consideran dentro del debe. Lo que serían proveedores, anticipo de clientes, IVA por pagar, dividendos por pagar, acreedores diversos, documentos por pagar a largo plazo, capital social, se les considera como haber. Luego están los dividendos, que se considera como debe, ingresos por servicios como haber, y luego viene el resto del debe, que sería pues gastos por comisiones, gastos por publicidad, gastos por sueldos, gastos por renta, gastos por servicios públicos, gastos por intereses, el ICR. Y de tal manera que al sumar pues el cargo y el abono, o el debe y el haber, pues deben coincidir, deben ser igual. A eso le llaman balanza de comprobación, que nos permitiría comprobar pues que hicimos el asiento de cada transacción correctamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo también, en el mismo ejemplo de la empresa esta Ingeniería Social Cooperativa, también les puse el ejemplo para resolver aquí en clase. Igual, el propósito pues no es tenerlo que escribir todo en el pizarrón y ahorrarnos tiempo. Ya lo tienen ustedes ahí en el papel. O si tienen el libro, pues ahí en el libro lo pueden ver, ¿no? En este caso sería la página 76. Pero igual, yo les anexé ahí en la copia el ejemplo de cómo se realiza el análisis y el registro. Entonces, miren, vamos a empezar así, ¿no? Yo aquí lo voy a tener, pues, porque ya lo borré, pero pues aquí lo volví a imprimir para que ustedes lo recuerden. Cargo y abono. Cargo, aumento en las cuentas del activo y gasto.
o disminución en las cuentas del pasivo, capital, ingreso. Van de este lado izquierdo. Si es una disminución en las cuentas del activo y gasto o un aumento en las cuentas del pasivo, capital e ingreso, entonces van del lado derecho, del lado del abono. Entonces tengan ahí a la mano el ejemplo que vamos a hacer, cómo se hace el análisis y el registro. Bueno, dice aquí, en número 1, la ingeniera Ortega invirtió 60,000 pesos para abrir una representación de una compañía internacional. Entonces vamos a poner en primer lugar la cuenta del efectivo. Efectivo. Está el cargo y el abono. Ponemos así en forma de una T. Así no recordando lo que tienen anotados ahí, que les pedí que lo anotaran, porque yo ya lo borré. El cargo y el abono, lo que representa cada lado, el izquierdo y el derecho, ¿no? Aquello que aumenta y aquello que disminuye. Entonces dice que la ingeniera Ortega invirtió 60,000 pesos para abrir una representación de una compañía internacional. El análisis es que hubo un incremento en el efectivo, 60,000 pesos, y también en el capital social. De tal manera que esta ingeniera invirtió, entonces puso dinero, 60,000 pesos, para invertir, pues en lo que menciona aquí, abrir una nueva representación de la compañía internacional. Entonces lo vamos a indicar en el efectivo, siguiendo esta regla. ¿Sí? Ingresó dinero porque la ingeniera puso 60,000 pesos, por lo tanto hay un aumento del activo, en este caso el activo circulante, que es el efectivo. Entonces va de este lado izquierdo. 60,000 pesos, porque es un aumento en las cuentas del activo o gasto. En este caso, pues es un aumento del activo. El otro sería, pues, el capital social. Cargo y abono. Usando, pues, la misma regla, ¿no? Entonces aquí dice, miren, un aumento en las cuentas del pasivo, capital e ingreso. En este caso fue un aumento del capital. Entonces estos 60,000 pesos deben ir de este lado. Entonces analizamos la transacción y vemos, bueno, ¿es un aumento o es una disminución? Ah, bueno, pues fue un aumento. Invirtió dinero. Un aumento en el activo. Ah, bueno, si es un aumento en el activo, va de este lado. En el caso de capital social, hay un aumento del capital. Aquí está. Entonces va aquí, de este lado, del lado derecho. Bueno, siguiente transacción. Obtuvo un préstamo del banco por 40,000 pesos y firmó un documento por pagar. Entonces este es un préstamo. En el estado del balance general, pues le llaman documentos por pagar. Los documentos por pagar son esos, son préstamos a corto plazo. Entonces la empresa obtuvo un préstamo del banco por 40,000 pesos y firmó un documento por pagar. Obtiene el dinero, los 40,000 pesos, pero pues tiene que pagarlo. Entonces firma un documento para pagarlo en una fecha posterior. Entonces el análisis es un aumento en el efectivo, que es un activo circulante. La empresa recibe dinero del banco, tiene un aumento en efectivo, pero también tiene un aumento en el pasivo, porque pues debe ahora 40,000 pesos al banco. Entonces igual, la misma reglita, ¿no? Un aumento en el activo, entonces un aumento de las cuentas del activo, los 40,000 pesos.
La empresa recibió 40,000 pesos gracias al préstamo que le otorgó el banco. Pero también tenemos que registrarlo pues en documentos por pagar. La empresa adquirió una obligación, una deuda. Entonces igual, siguiendo la reglita, aquí está, ¿no? ¿En qué partiría? Bueno, dice aquí un aumento en las cuentas del pasivo capital ingreso. En este caso fue un aumento del pasivo, que sería el pasivo a corto plazo o pasivo circulante. Documentos por pagar. Entonces va a ir de este lado derecho, los 40,000 pesos. Entonces ahí están, 40,000 pesos. Siguiente transacción. Compró 2,000 pesos en materiales de oficina a crédito. Pues fue una compra, es un gasto. Dice compró 2,000 pesos para materiales de oficina, solamente que las compró a crédito. O sea, las compró, representa un gasto, pero las va a pagar en una fecha posterior, porque hizo esta compra a crédito. Entonces vamos a poner aquí materiales de oficina. Siguiendo pues la misma reglita, ¿no? ¿De qué la diría? Bueno, pues si fueron materiales de oficina, estos materiales de oficina pues van en inventario. La empresa compró materiales de oficina, pues lo manda ahí a la bodega, al inventario. Entonces es un aumento del activo, en este caso del activo circulante, porque pues es el inventario. Entonces tenemos que registrarlo de este lado, del lado izquierdo. 2,000 pesos, aumento en las cuentas del activo. Y también lo tenemos que poner aquí en cuentas por pagar. Voy a abreviar así, ¿no? Cuentas por pagar. O proveedores, le llaman de las dos formas, ¿no? Que también es un pasivo circulante, es una obligación. La empresa adquirió la obligación pues, de pagarle al proveedor a quien le compró los materiales de oficina pues, en una fecha posterior. Entonces igual, usando la reglita, dice disminución en las cuentas del activo y gasto o un aumento en las cuentas del pasivo, capital, ingreso. En este caso fue un aumento en el pasivo. En el caso especial pues sería un pasivo circulante. Todo lo ponemos del lado derecho. Los 2,000 pesos. Un aumento en las cuentas del pasivo. Bueno, muy bien. Siguiente dice, se obtuvieron ingresos por 10,000 pesos, los cuales serán pagados posteriormente. Entonces hubo un ingreso de lo que produjo la empresa, lo que vendió. Dice que obtuvo ingresos por 10,000 pesos, los cuales serán pagados posteriormente. Aunque ya lo vendió, ya fueron un ingreso, en realidad el cliente se lo va a pagar en una fecha posterior. Entonces lo vamos a tener que indicar como una cuenta por cobrar. Ya se realizó la venta, se registra como un ingreso. Solamente que el pago va a ocurrir pues en un tiempo después, porque fue pues una venta, en este caso por parte de la empresa, una venta a crédito. Entonces se obtuvieron ingresos por 10,000 pesos, los cuales serán pagados posteriormente. Entonces lo vamos a poner aquí en una cuenta que le vamos a llamar ingresos. Lo vamos a hacer con letra más chiquita, tratando de que me quepa aquí en el pizarrón. Ingresos. Cargo y abono. Pues igual, nos basamos en la reglita, ¿no? Bueno, pues ahí son 4 posibilidades. 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho. Entonces, pues dice aquí, tiene que ser ingreso, ¿no? Bueno, aquí dice
Un aumento en las cuentas de pasivo, capital e ingreso. En este caso fue un ingreso. Entonces se registra del lado derecho, en el abono. En este caso pues fue por 10,000 pesos. Entonces se registra en el ingreso 10,000 pesos en el abono, según nuestra regla, ¿no? En este caso hubo un aumento en el ingreso. Bueno, siguiente transacción. Se consumieron materiales de oficina por un monto de 600 pesos. Entonces se consumieron, dice, los materiales de oficina por un monto de 600 pesos. De esos materiales de oficina que ya se habían comprado, se consumieron. O sea, hubo un consumo de ellos. Entonces hubo un gasto. Entonces nos fijamos aquí, dice disminución en las cuentas del activo y gasto. Entonces tenemos que registrarlo ahí, pues en lo que sería materiales de oficina como una disminución, que sería aquí, ¿no? Disminución en las cuentas del activo y gasto. En este caso pues fue por 600 pesos en los materiales de oficina. 600 pesos. Bueno, y la última transacción es, se pagaron 1,000 pesos por el adeudo de materiales de oficina. Habíamos hecho en una transacción anterior la compra de 2,000 pesos en materiales de oficina a crédito. Entonces, de esos 2,000 pesos que se habían comprado a crédito, pues ahora se pagan 1,000 pesos por el adeudo de ese material de oficina. Entonces, pues vamos a afectar también ahí nuevamente, pues en este caso, el efectivo. Aquí dice aumento en las cuentas del activo y gasto o disminución en las cuentas del pasivo, capital o del ingreso. Entonces en este caso pues vamos a tener ahí en el efectivo una disminución, dice, en las cuentas del activo y gasto, o un aumento en las cuentas del pasivo, capital e ingreso. Entonces lo ponemos aquí en efectivo, 1,000 pesos. Del lado derecho, que sería pues del lado del abono, ¿no? Bueno, se pagó ahí parte y estaría también pues en lo que serían cuentas por pagar. Entonces en cuentas por pagar teníamos aquí, eran los 2,000 pesos que se compraron de oficina, que era pues un aumento en este caso del pasivo, porque eran compras a crédito del material de oficina. Pero ahora se pagó de esos 2,000 pesos que se le compró al proveedor en materiales de oficina, pues se le pagó 1,000. Entonces sería una disminución en las cuentas del activo y gasto. De este lado sería una disminución en las cuentas del pasivo, capital e ingreso. Entonces sería ¿no? Disminución en las cuentas del pasivo. Pasivo, cuentas por pagar. Es un pasivo circulante. Lo ponemos del lado izquierdo. Es una disminución. La empresa ahora debe menos. Una disminución del pasivo, pues para este caso, ¿no? Y nos faltó cuentas por cobrar, ¿no? Cuentas por cobrar. Del cargo y del abono. Esa fue la que nos había faltado. Se obtuvieron ingresos por 10,000 pesos, los cuales serán pagados posteriormente. Entonces hubo un ingreso de 10,000 pesos, pero también pues se adquirió una cuenta por cobrar, porque fueron ingresos que serán pagados posteriormente, ¿no? Entonces eso lo vamos a indicar. Una pues en las cuentas por cobrar, 10,000 pesos, estando la regla que tenemos, ¿no? Un aumento del activo y gasto. En este caso es un aumento del activo circulante, que son cuentas por cobrar.
los 10,000 pesos. Y luego tenemos, por otro lado, los ingresos que le habíamos puesto aquí, ¿no? 10,000 pesos. Bueno, creo que son todas las 6 transacciones que realizamos. El efectivo, el capital social, los documentos por pagar, las cuentas por pagar, que son estas, los materiales de oficina, lo que se había comprado a crédito y lo que se consumió, los ingresos, las cuentas por cobrar. Bueno, muy bien. Con esta información, pues se va a colocar de un lado el cargo y el abono, o sea, el debe y el haber. Ese sería el registro. Y ahí nos debe comprobar, pues, que el debe y el haber deben ser iguales, que hicimos correctamente, pues, las cuentas. Entonces, pues aquí está, ¿no? Ustedes van a poner aquí, pues, las sumas, ¿no? 60 más 40, 100. Menos 1000, 99,000. Aquí pues nomás son 40,000. Aquí son 2,000 y menos 600, 1,400. Luego estaría aquí los ingresos, pues son 10,000. Las cuentas por cobrar, pues también 10,000. El capital social, pues también. No, fue todo lo que hubo de capital social. 60,000. De las cuentas por pagar fueron 1,000. Pues nos quedarían 1,000 aquí. Se compraron 2,000 a crédito, se pagaron 1,000, se queda debiendo pues 1,000 pesos en las cuentas por pagar. Creo que ahí están todas, ¿no? Entonces ahora se hace pues el registro. Estos fueron el asiento de las transacciones. Y ya finalmente se hace pues el registro de estas actividades o de estas transacciones que se realizaron. El registro. Entonces viene aquí la transacción, que fueron en total 6 del ejercicio que hicimos. Luego están las cuentas, que hicimos ahí pues el cargo y el abono, o que le llaman también las cuentas T, y luego el debe y el haber. Entonces tuvimos en las cuentas el efectivo, el capital social, bueno, lo voy a separar aquí para que quede más claro. Efectivo, capital social. En la transacción número 2 tuvimos el efectivo y documentos por pagar. En la transacción número 3 tuvimos materiales de oficina y cuentas por pagar. Y cuentas por pagar, así abreviado, C por P, cuentas por pagar. En la transacción número 4 tuvimos cuentas por cobrar, ingresos. Cuentas por cobrar, ingresos. En la transacción número 5, gasto por materiales de oficina, y materiales de oficina.
La última transacción, cuentas por pagar y efectivo. Entonces las registramos, fueron en efectivo 60,000, el capital social 60,000, efectivo 40,000, en documentos por pagar 40,000, que era del préstamo. Luego la compra de materiales a crédito, que fueron materiales de oficina 2,000, como fueron a crédito, pues fueron cuentas por pagar 2,000. Y luego los ingresos que tuvo la empresa, que se les iban a pagar posteriormente, la transacción número 4, cuentas por cobrar 10,000 pesos. Un ingreso, pero pues se le iba a pagar a la empresa en una fecha posterior. Entonces serían cuentas por cobrar, y de los ingresos, pues 10,000 pesos. Y los gastos por materiales, 600, que fue lo que se consumió. Y materiales de oficina, pues 600. Cuentas por pagar, 1,000. Y en efectivo, 1,000. Entonces se suma y pues nos debe dar la misma cantidad. ¿Sí? Eso le llaman pues la balanza de comprobación, que viene a ser el registro que nos dice pues que hicimos correctamente todas las transacciones que correspondían. Bueno, muy bien, pues este es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo en la próxima clase, igual, quizá un poquito más extenso. Vamos a ir registrando igual las transacciones en el cargo y el abono. Al final vamos a hacer la balanza de comprobación, que es el registro, y nos debe dar igual pues el debe y el haber. Si no nos da igual, pues quiere decir que cometimos algún error en algún registro, o que tal vez nos equivocamos en seguir la regla, ¿sí? Entonces, pues es muy sencilla la regla, nomás hay que tenerla en mente, ¿no? Si es un aumento o disminución. Si es un aumento del activo o un aumento del gasto, pues va aquí, del lado izquierdo en cargo. Si hay una disminución, ya sea del pasivo o del capital o del ingreso, se registra de este lado, en el cargo. Y al revés, ¿no? Si existe una disminución, ya sea en el activo o en el gasto, pues se registra del lado derecho. O también, si hay un aumento en el pasivo, cualquier pasivo, ¿no? Corto o largo plazo, un aumento en el capital o un aumento en el ingreso, pues se registra también de este lado. Bueno, muy bien, jóvenes, pues gracias por su atención. Espero que haya quedado claro. Si no, pues pueden volver a repasar la videoclase. Y vamos a hacer un segundo ejercicio, pues para que quede aún todavía con mayor claridad cómo realizar los asientos. En la tarea viene un ejercicio, pues para que ustedes practiquen y puedan comprobar, pues que hicieron bien las transacciones al hacer las sumas del debe y el haber, y que ambas sumas coincidan o sean iguales. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima videoclase.